Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, pues vamos a comenzar con la realización de la bellísima Sakura Card Captor. Está bien bonita, agradezco mucho a ustedes la aceptación. La verdad es que tuvo mucha aceptación y estoy muy contenta por ello. No se olviden por favor de compartir, que todo el mundo sepa que aquí vamos a hacer a Sakura Card Captor. No se olviden de dar like, compartir el canal, tocar la campanita de notificaciones y mandarme todos sus comentarios. Siempre estoy bien atenta a ellos y siempre los respondo, y saben que todas sus dudas también estoy muy atenta. Vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. De esa manera vamos a poder estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados, que son fantásticos. Muchas felicidades a todas por toda esa magia que tienen en sus bellas manitas. Pues bien, amigas, como les digo, tuvo una gran aceptación. Estoy muy contenta por ello. Vamos a comenzar a realizarla. En este tutorial vamos a realizar el cuerpo y los bracitos. Miren, no importa que nos vayamos lento, pero pues mientras mejor explicado esté, mucho mejor, para que logremos que se parezca lo más posible. Muy bien, pues vamos a comenzar con este tutorial para hacer el cuerpo y los brazos. Vamos a comenzar con nuestra hebra de color rojo granate. Miren, es de la marca Sinfonía. Si quieren saber de qué tamaño es la muñeca, los materiales que vamos a ocupar, vayan a ese video que es el número 1 de esta serie de Sakura Card Captor. Hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2. Amigas, siempre les sugiero que cuando vamos a hacer personajes, traten de tener una imagen del personaje, del personaje a la mano, para que ustedes vayan viendo los detalles y les quede lo más parecido al personaje. Así es que saquen por ahí una captura de pantalla y estén observándolo lo más que puedan. Incluso pueden ir a hacer una copia de esa imagen y tenerla cerca para que ustedes vayan viendo cada detalle. Muy bien, la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, terminando la vuelta 2 con 12 puntos bajos. Un aumento es hacer 2 puntos en el mismo punto. Aquí ya hice el primer aumento, ¿ven? Siempre tienen que marcar el primer punto, para que como vamos a trabajar en espiral, no vayan a perder ese primer punto. Una vez que marcamos el primer punto, vamos a hacer un aumento más. Miren, aquí en la segunda hacemos un punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo. De esta manera vamos a hacer los aumentos. Vamos a hacer otro más. Muy bien, y estaríamos terminando esta vuelta con 12 puntos bajos. Muy bien, aquí ya terminé la vuelta 2. Lo que vamos a hacer en la vuelta número 3, dejen quitar aquí unas pelucitas. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Recuerden, siempre marcamos el primer punto. Aquí está un punto bajo. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí va uno. Y aquí va el otro. Y así vamos a realizar toda esta vuelta número 3. Muy bien, amigas. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos. Ya lo realicé, amigas. En la vuelta número 5 vamos a trabajar en bucle trasero, haciendo un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos. Miren, así sería trabajar en el punto completo, pero nosotros solo vamos a tomar el punto de afuera. Aquí va uno,
2 y así nos vamos a ir haciendo toda esta vuelta. Recuerden terminar la vuelta con 24 puntos. Muy bien, en la vuelta 6 vamos a trabajar en bucles normales, ya normales, miren, de esta forma estaríamos haciendo un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Muy bien, ya empieza a formar, a tomar forma el piecito. En la vuelta número 7 vamos a hacer 6 disminuciones continuas. Nos restarán 12 puntos, realizamos esos 12 puntos y terminamos la vuelta con 18 puntos bajos. Miren, para hacer una disminución, toman el bucle delantero del primer punto, bucle delantero del que sigue y tejen junto. ¿Vieron? De esta manera se hacen las disminuciones. Repito, vamos a hacer 6 disminuciones y después 12 puntos bajos. Terminaríamos esta vuelta con 18 puntos bajos, amigas. Muy bien. Llegando a este punto vamos a hacer un cambio de color. Vamos a hacer el cambio de color a color blanco. El último punto lo cerramos ya con color blanco, como vieron en la imagen. Así es como se hace el cambio de color. Vamos a cortar el color rojo, que por ahora ya no vamos a requerir. Vamos a ir, mientras vamos tejiendo, vamos a ir perdiendo estas hebras, tanto el pedacito de blanco como el rojo que ya no vamos a ocupar. Vamos a comenzar haciendo 4 disminuciones, nos van a quedar 10 puntos bajos. Realizamos esos 10 puntos y terminaríamos esta vuelta, que es la 8, con 14 puntos bajos. Y en la vuelta número 9 vamos a hacer 2 disminuciones continuas. Nos restarán 10 puntos, los realizamos y terminamos la vuelta con 12 puntos bajos. Muy bien, amigas, miren, antes de continuar vamos a articular la piernita de nuestra muñequita. Van a cortar un alambre. Si quieren saber los requerimientos del alambre, vayan al video donde les explico los requerimientos de este alambre. Lo van a cortar de 25 centímetros con estas pinzas. Mira, aquí ya lo corté, pero bueno, simplemente donde mida los 25 centímetros de su alambre van a introducir esta parte de las pinzas, aprietan fuerte y cortan. Es súper fácil cortarlo. Y con la punta de las pinzas vamos a hacer un pequeño doblez. Es un pequeño doblez, no es ni de 1 centímetro, es un poquito menos. Miren, hacen así el doblez de esta manera. Esto es para que el alambre, por un lado, no se vaya a salir entre el tejido, y por otro, pues para protección que de las personas que manipulen a Sakura no se vayan a lastimar. Entonces es muy importante que hagan este doblez en cada uno de los extremos. Siempre les digo, si no la quieren articular está bien, pero sí van a necesitar más adelante un soporte para que sostenga muy bien la cabeza, si es que no la quieren articular. Una vez que hicieron ese doblez en cada uno de los extremos, vamos a proteger las puntas con un poco de cinta, vean. Aquí, sobre todo, cubriendo el extremo de la cinta es donde vamos a, del alambre, es donde vamos a poner un poquitito más de cinta para que quede como gordito y no sea tan fácil que se salga o que vaya a picar o lastimar a alguien. Es difícil porque ya le hicimos ese doblez en las puntas, pero no importa, mientras más seguridad tenga el alambre, mejor. Y vamos a ir forrando todo nuestro alambre así hasta la parte de arriba. Cuando lleguemos arriba vamos a hacer lo mismo, varios dobleces, miren, ¿ven? Varios dobleces aquí en la puntita, que quede así como gordito para que esté muy seguro para quien manipule a nuestra muñequita. Y una vez que hayan hecho eso, pues ya simplemente van a cortar la cinta. Yo estoy usando cinta canela, pueden ustedes también usar cinta transparente. Micropor puede ser, pero saben lo que no me gusta, que a lo mejor al momento de lavar su figura se puede despegar. Entonces, bueno, yo preferiría que ya sea esta cinta canela o cinta transparente. Muy bien, vamos a tomar ahora el piecito y lo vamos a medir. Vamos a hacer un doblez que quede un poquitito más pequeño que el piecito, un poquito. De esta forma, ¿ven? Miren, quedó un poquitín más pequeño que el piecito en sí. Muy bien, amigas, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a introducir un poquito de relleno en la suelita. Miren, así es como va a quedar. Pero antes de meterlo, vamos a introducir un poquitito de relleno en el piecito.
para que el alambre no quede exactamente abajo, que tenga este pequeño colchoncito en la parte de la planta del piecito. No mucho, amigas, solamente un poquito. Y una vez que hagan eso ya podemos introducir el alambre y vamos a comenzar a rellenar para que el alambre no se nos mueva al momento de estar avanzando en nuestro tejido. Rellenen muy bien ya el piecito. Esto va a hacer que se quede bien, bueno, que quede fijo y no se nos mueva al momento de continuar nosotros con el tejido. De las vueltas 10 a la 21 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 21 con 12 puntos bajos. Muy bien, vamos a hacer nuevamente un cambio de color a color carne. Tomamos nuestra hebra de color carne y el último punto de la vuelta anterior lo vamos a terminar con este nuevo color. De esta forma, ¿ven? Vamos a cortar la hebra de color blanco que por ahora ya no vamos a necesitar. De esta manera la cortamos y lo que haremos es en la vuelta número 22 un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 12 puntos, pero la trabajaremos en bucle trasero. Ya lo hicimos en el zapatito, miren, así sería tomar el punto completo, pero nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a tomar solo el buclecito de atrás y con ese vamos a trabajar toda la vuelta de esa manera. Pasamos estas 2 hebritas que las vamos a ir perdiendo conforme avancemos en nuestra labor. Las tomamos de esta forma y vamos a hacer nuestro punto bajo. Así haremos toda la vuelta en bucle trasero, amigas. Una vez más, introducimos hebra. De esta forma, pasamos las otras dos hebras hacia adelante para ir perdiendo y hacemos nuestro punto bajo. Y así hasta terminar toda la vuelta. Muy bien, miren, así es como nos habrá quedado. Aquí vamos a hacer un detallito más adelante, pero por ahora así nos habrá quedado. Vueltas 23 y 24 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 24 con 12 puntos bajos, pero ya lo vamos a hacer en bucles normales, ya no solo en bucle trasero. Ya vamos a trabajar normalmente estas 2 vueltas. Pues ya terminamos el piecito, el primer piecito. Aquí lo que vamos a hacer es un punto deslizado. Miren. Y dejamos hebra corta. Si quieren hacer una cadena para fijar está bien. Y dejamos hebra corta, pues no necesitamos la hebra larga en esta piernita. Miren cómo la fui rellenando conforme fui avanzando. Así nos habrá quedado la primer piernita, amigas. Antes de continuar vamos a hacer un pequeño detalle que lleva la muñequita aquí en esta parte de la piernita. Miren, van a introducir el crochet en la parte trasera, en cualquier punto de la parte trasera de la piernita. De esta forma. Ahí está, amigas. Toman la hebra, esta para que no se les vaya a zafar, tómenla con su dedito. Y aquí van a hacer 3 cadenas, 3 o 2. Miren, tomen así para que no se les zafe mientras van avanzando. Solo al principio es necesario, ya una vez que queda fijo con la primera cadena ya no pasa nada. Aquí 2 cadenas. Yo hice 3, amigas, pero hagan solo 2, solo 2. Enganchan hebra. Y vamos a trabajar en medios puntos altos. Esas cadenas serían nuestro primer medio punto alto. Entonces aquí va otro, que sería el segundo. Y aquí va el tercero en el mismo punto. 3 medios puntos altos en el mismo punto. Miren. Vamos a hacer el primero. Uno más. Y uno más. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta. 3 medios puntos altos en cada uno de los buclecitos que nos quedaron libres. Miren, una vez que hayamos terminado de hacer lo mismo en cada uno de los buclecitos, lo que vamos a hacer es ubicarnos en el primer punto, vean. Introducimos la hebra en el primer punto y aquí vamos a hacer un punto deslizado. A cadena para fijar, apretamos muy fuerte. Y vamos a dejar la hebra suficientemente larga para que podamos ensartar en una aguja lanera y solamente perder esta hebrita que quedó aquí. Ya le apreté bien. Y simplemente vamos a perder la hebra. Hacemos un nudo.
perdón amigas, y la perdemos por dentro. Así es como nos quedará, miren, este detalle que tiene en sus medias la bella Sakura Card Captor. Miren qué bonito se le ve. Son detalles, es una muñeca muy detallada, así es que no importa que nos vayamos despacio. Les digo, este lo van a ir perdiendo por acá, ¿ven? Ensartan su aguja lanera y lo pierden. Van a hacer otra pierna exactamente igual. Igualita, pero en esta segunda pierna no van a cortar la hebra, porque vamos a unir esa segunda pierna a esta primera. Así es que no háganla, pero no vayan a cortar la hebra, amigas, por favor. Muy bien, miren, aquí ya tenemos las dos piernitas. Como les dije, en la segunda no van a cortar la hebra. Lo que vamos a hacer ahora, miren, aquí ya fui rellenando. Lo que vamos a hacer ahora es ubicarnos en el punto central de la parte interna de la piernita. Tenemos que recorrernos unos 2 puntos, 3 puntos, los que sean necesarios para quedar ubicados aquí, en la parte exactamente de en medio. Miren, yo quedé prácticamente en la parte de atrás, pero si yo uno las piernas aquí, las piernitas van a quedar chuecas. Entonces no queremos eso, queremos que queden bien derechitas. Entonces miren, voy a hacer un punto bajo, uno más, los que ustedes necesiten para estar bien ubicadas en el punto central. Aquí hacemos uno más, vean. Yo tuve que hacer 3, se supone que ustedes también tendrían que hacer 3, pero si tienen que hacer más o menos, o si quedaron ubicadas en esta parte central, no pasa nada, ¿eh? Deberían de haber quedado igual que yo, pero si no, bueno, pues se ubican aquí en la parte central y así es como debe de quedar. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un cambio de color porque vamos a poner el calzoncito de nuestra muñequita. Entonces este último punto que hice, este punto bajo que hice para unir, vamos a hacer un cambio de color a color blanco. Muy bien, introducimos el color blanco. En este momento, amigas, voy a hacer un nudo. Es que como son cadenas las que vamos a hacer, es bien difícil hacer. Bueno, a mí me resulta difícil hacer el cambio, como que se me deshace, amigas. Entonces yo sugiero que hagamos aquí un nudito, unos 2 nuditos para que quede bien fijo. Y cortamos ya las hebras. Ya ese nudo va a quedar por dentro. Nadie se va a enterar que aquí hicimos un nudo. Y no tiene nada de malo, está bien. No pasa nada. Hacemos el nudo. Esto es para facilitar nuestro trabajo. Cortamos la hebra de color carne que por ahora ya no vamos a requerir y cortamos el sobrantito de color blanco y vamos a realizar aquí 3 cadenas. Vamos por la primera, una más y una más. Muy bien, vamos a tomar la otra piernita que hicimos. Aquí esta fue la primera pierna en la que sí cortamos la hebra. Vamos a presentarla de esta forma. Vean ustedes. Así la presentamos de esta manera. Y vamos a ubicar ahora el punto central de la segunda pierna. Vamos a ver, es aquí. Aquí queda ubicado, vean. Ahí como que con el mismo ganchillo ya la marqué. Si quieren ustedes poner ahí un marcador de puntos, como les decía, está muy bien. Bueno, vamos a continuar donde dejamos, metemos el ganchillo donde nos habíamos quedado y lo vamos a introducir ahora en la primer piernita que hicimos. Ya que tenemos eso, vamos a realizar los 12 puntos que corresponden a esta primer pierna, un punto bajo en cada punto. Muy bien, miren, llegamos a los 3 puntos, a las 3 cadenas, perdón, que hicimos para unir a las 2 piernitas. Vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas que hicimos. Vamos a entrar como por debajo, amigas. Miren, aquí ya introduje mi ganchillo en la primera cadena, así como por debajo. Y hacemos un punto bajo y así un punto bajo en cada una de estas 3 cadenas que hicimos aquí para unir. Muy bien, una vez que ya hicimos estos 3 puntos bajos en las cadenas, vamos a hacer los 12 puntos que corresponden a la otra pierna. Vamos a realizar un punto bajo en cada punto de esta segunda pierna. Muy bien, miren. Volvimos a
otra vez a las 3 cadenas de unión. Aquí ya va a ser más fácil. Vamos a hacer otra vez un punto bajo en cada una de esas 3 cadenas. Esta sería la vuelta número 25 y la estaríamos terminando con 30 puntos bajos. Muy bien, amigas. Así es como va a quedar. De las vueltas 26 a la 28, haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 28 con 30 puntos bajos. Muy bien, seguimos avanzando con nuestra labor. En la vuelta número 29 vamos a realizar 6 puntos bajos, un aumento, 14 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos bajos y vuelta 30, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Muy bien, vamos a realizar ahora en la vuelta 31, 7 puntos bajos, un aumento, 16 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 34 puntos. Muy bien, miren, antes de continuar vamos a acomodar los alambres. Lo que vamos a hacer es vamos a hacer un doblez hacia la parte de afuera. Miren, aquí vamos a ubicar nuestro dedo en donde estamos, en la vuelta en la que vamos, y vamos a doblar hacia la parte derecha. Volteamos y vamos a la otra piernita, vamos a hacer lo mismo. Quedarían los alambres hacia la parte de afuera. Muy bien, vamos a medir ahora la parte central del cuerpecillo. Miren, el cuerpecillo. Aquí, y ahora vamos a doblar hacia arriba, vean. Una vez que ubicamos esa parte central, vamos a doblar el alambre hacia arriba. Lo mismo vamos a hacer con ambos. Yo soy derecha, así es que tengo que darle la vuelta. Allí está. ¿Ven? Y ustedes pueden hacerlo con las 2 manos mejor. Y vamos simplemente a entrelazar los alambres. Ya va a quedar uno solo. De por sí cuando tejemos como que ya se nos olvida que el alambre está allí, pero miren, ahorita que ya hicimos un solo alambre, pues va a ser más fácil. Si quieren ustedes colocar un poco de cinta acá arriba en la punta, está bien, amigas, para aquí. Aquí si quieren colocar un poco de cinta está bien, y si no, así lo pueden dejar, no pasa absolutamente nada. Y así es como va a quedar, miren. Vamos a seguir avanzando en nuestra labor. Lo que vamos a hacer a continuación, otra vez un cambio de color, ya sabemos hacerlo, así que no hay problema. Vuelta 32, en bucle trasero vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución, 15 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos. Miren, aquí ya hice los primeros 8 puntos porque quiero mostrarles cómo vamos a hacer las disminuciones en bucle trasero. Miren, es como si hicieran su punto bajo, pero no lo terminan, lo dejan así. En el siguiente punto lo mismo, como si hiciéramos un punto bajo, pero no lo terminan, y ahora sí tejen los 3 juntos. Así haríamos las disminuciones, amigas. Ya saben, van a hacer otros 15 puntos bajos, después una disminución, 7 puntos bajos y estarían terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Ya vieron que hacer las disminuciones es muy sencillo. Así es como quedaría. Así es como quedaría. En la vuelta 33 también vamos a trabajar en bucle trasero. Vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Miren, amigas, no se olviden ir rellenando conforme avanzan. Vuelta 34, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 30 puntos bajos, pero esto ya será en bucles normales. Ya vamos a trabajar normalmente. Seguimos adelante. En la vuelta número 35 vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución, 13 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Y en la vuelta número 36 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 36 con 28 puntos bajos. Muy bien, ya avanzamos un buen con el cuerpecito. Vuelta 37, 8 puntos bajos, una disminución, 12 puntos bajos, una disminución,
4 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos bajos y vuelta 38, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 38 con 26 puntos. Muy bien, amigas, en este momento lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vuelta 39, 8 puntos bajos, una disminución. 11 puntos bajos, una disminución. 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos y de las vueltas 40 a la 43, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 43 con 24 puntos bajos. Muy bien, antes de continuar, volvemos a hacer un cambio de color a color blanco. Vamos a trabajar en bucle trasero haciendo un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Muy bien, a partir de aquí terminaremos ya la labor en color blanco. Vuelta 45, 2 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. En la vuelta número 46 haremos 9 disminuciones continuas, terminando la vuelta con 9 puntos bajos y vamos a continuar. Muy bien, amigas, miren, aquí ya realicé lo que les dije, volví a hacer un cambio de color, ahora a color carne, y vamos a hacer una vuelta en bucle trasero en la que haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 47 con 9 puntos bajos. Aquí no es difícil, pero como ya queda muy pequeño, a lo mejor no va a ser tan fácil como en las vueltas pasadas, pero es importante que lo hagan en bucle trasero, amigas, Y vamos a hacer, una vez que hagan eso, en las vueltas 48 y 49, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 49 con 9 puntos bajos. Al final hacen punto deslizado y dejan hebra corta. Así es como les va a quedar, miren. Así es como les va a quedar esta parte del cuellito. Ya terminamos el cuerpo como que sin querer queriendo, como dice el chavo. Ya terminamos esta parte, ya terminamos todo el cuerpo. Muy bien, vamos a hacer un detalle aquí en el cuellito. Tiene muchos detalles nuestra muñequita, pero cada detalle la hace que se vea más bonita. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en las piernitas, amigas. Introducimos la hebra de esta forma. Van a sostener la hebra pequeña para que no se les deshaga. Con su dedo pulgar la detienen o con el que puedan. Aquí miren, y van a hacer 2 cadenas. 1 y 2. Aquí, miren, aquí como ya hicimos las cadenas, ya está, ya no se deshace, ya no hay problema. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en las piernitas, 3 medios puntos altos en cada uno de los bucles que dejamos libres aquí. Esas 2 primeras cadenas equivalen al primer punto medio alto. Entonces allí va 1, aquí vamos a hacer 1 más. Y 1 más. Nos vamos al siguiente punto. Perdón, pero aquí no hice la lazada. Bueno, amiga. Voy a tener que regresar, ¿ven? Aquí hago lazada y vamos a hacer en este mismo punto 3 medios puntos altos. Aquí va 1. En mi calle pasan muchos coches, amigas. Antes me ponía a grabar en la madrugada, pero también eso es bien pesado. Así es que espero me disculpen con los ruidos naturales del lugar donde yo vivo. Muy bien. Aquí está. 3 medios puntos en cada uno de los puntos alrededor de toda la vuelta, amigas. Voy a hacer otro más. Vuelvo a decirles, los personajes son así, miren, si hacemos muñequitas comunes y corrientes, pues por ahí podamos equivocarnos en alguna cosa, no pasa nada porque no tenemos que seguir en ningún parecido, ¿no? A lo mejor al patrón, pero si estamos creando algo original, pues a lo mejor, si alguien vio las pinturas de Bob Ross, decía accidentes felices. Entonces, cuando no son personajes, pues podemos tener por ahí accidentes felices que hasta pueden embellecer más nuestra
nuestras labores, pero los personajes pues lo que logramos, los que tratamos es de lograr que se parezcan lo más que se puedan al personaje original, así es que no se desesperen con los cambios de color, cuando trabajamos en bucle trasero, en fin, amigas, vale mucho la pena. Miren, aquí ya terminé. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en las piernitas, nos ubicamos en el primer punto. Aquí ya la senté para que quepa entre mi cámara y el lugar que estoy trabajando. Hacemos punto deslizado, cadena para fijar, dejan hebra suficientemente larga para poder ensartar en una aguja lanera y perder más adelante. Aquí entra el mismo tejido, de preferencia por dentro donde no se note mucho. ¿Ven? Y así es como habrá quedado el cuerpecito de nuestra bella Sakura Card Captor. Miren, aquí tiene una pequeña pelucita. Muy bien, amigas, pues así es como nos va quedando. Vamos a seguir adelante. Lo que vamos a hacer ahora son los bracitos. Muy bien. Voy a perder esa hebra de allá arriba y seguimos. Miren, para hacer los bracitos vamos a comenzar en la primera vuelta haciendo un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta número 2 haremos 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. De las vueltas 3 a las 5, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. Muy bien, amigas, es así como voy ahorita. En la vuelta número 6 haremos un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Ahora sí es así como voy ahorita, ya con esa vuelta en la que hice disminución. Otra vez hacemos cambio de color a color piel. Y vamos a hacer en la vuelta número 7 en bucle trasero un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Recuerden, en bucle trasero ya con nuestro color piel. Muy bien, así es como nos va quedando. Todos estos detalles son todos estos bucles traseros son para hacer detalles más adelante, ¿eh? Vamos a realizar ahora de las vueltas 8 a la 14, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 14 con 8 puntos bajos. Y ya estaríamos trabajando estas vueltas en bucles normales. Muy bien, amigas, así es como nos quedaría el bracito. Hice nuevamente un cambio de color a color blanco. Vamos a trabajar en bucle trasero en la vuelta número 15, haciendo 2 puntos bajos en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 16 puntos, recuerden, en bucle trasero. Muy bien, así es como nos habrá quedado. Lo que vamos a hacer de las vueltas 16 a la 19, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 19 con 16 puntos bajos. En la vuelta número 20 vamos a hacer 8 disminuciones continuas, terminando la vuelta 20 con 8 puntos bajos. Muy bien, amigas, vamos a articular el bracito. Si ustedes quieren introducir aquí un pedazo de silicón, está muy bien. Yo preferí introducir un pedacito de alambre, lo mismo que hicimos en el cuerpo. Miren, este alambre midan el bracito, me parece que mide 8 centímetros y ya quedó al tamaño con los 2 dobleces que hice en las puntas. Vamos a hacer lo mismo, hacemos los dobleces y vamos a forrar este alambre antes de introducirlo en el bracito. A mí me gustó hacerlo con esto por los movimientos que podemos lograr, que no lograríamos si ponemos aquí una barra de silicón. Entonces preferí articular con un pedacito de alambre. Vamos a forrar el alambre tal y como lo hicimos en el cuerpo. Lo forramos muy muy bien. Muy bien, una vez que ya forraron el alambre, bien pequeñito, ¿no? Van a rellenar muy poquitito el bracito. Vamos a hacer lo mismo que en la piernita. Rellenamos un poquitín el bracito, simplemente para que el alambre no llegue hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Miren, me voy a ayudar con el mismo palito de brocheta con el que vamos a hacer el báculo. Así lo rellenamos. Muy bien. Ahora sí podemos introducir el alambre que ya cortamos hace un momento. Y seguimos rellenando el bracito, amigas. En la parte alta de la manguita, esa parte como bombachita, como aglobada de la manga, esa rellénenla muy poquito.
Esa no la rellenen mucho para que al momento de colocar ese bracito al cuerpo o sea, tome una forma más natural. Si lo rellenan mucho van a quedar esos brazos muy levantados y pues no se ve del todo bonito. Entonces, cuando lleguen a la parte aglobada, rellenen solo un poco, amigas. Miren, como el alambre es una pieza pequeña y el alambre aparte ocupa espacio, pues me estoy ayudando con el mismo palito de brocheta para rellenar sin ningún problema. Así ya se rellena muy fácilmente. Repito, no necesita estar muy relleno. Y con el alambre ya vamos a poder lograr más movimiento en el brazo. Miren, si rellenan demasiado, pues no, esta parte de arriba no se va a ver bien. Entonces solo rellenen un poquitito. Y ya con eso. Y miren, les voy a decir lo que vamos a hacer una vez que terminamos de rellenar ambos bracitos. Hagan otro igual, ¿eh? Otro exactamente igual. Y miren, aquí al final vamos a cerrar haciendo puntos bajos. Vamos a hacer 3 puntos bajos para cerrar esta parte de aquí arriba. Aquí va el primero. Vamos a recorrernos al que sigue. Ahí está. Ay. Muy bien, vamos a recorrernos al que sigue. Hacemos aquí un puntito. Y vamos a hacer uno más, amigas. Ay, como siempre saliéndome de foco, ¿verdad? Ay, discúlpenme ustedes, por favor. Muy bien, miren. Vamos a hacer el último. Aquí vamos a introducir y vamos a hacer un punto bajo. De esta manera quedaría cerradito el bracito. O bueno. Ay, no. Es que a veces a poco no dicen, no me gustó y lo vuelvo a hacer. No me gustó, lo vuelvo a hacer. Es la magia de nuestro trabajo. Es la parte muy buena de nuestro trabajo. Que si algo no nos gusta, pues simplemente lo hacemos de nuevo y ya. A veces lo malo es cuando vemos algún error y ya avanzamos un buen y no nos dan ganas de llorar. Pero miren, ahorita lo corregimos en el instante y no pasa nada. Muy bien, así hacen 3 puntaditas. Van a jalar la hebra suficiente. Aquí se deja hebra un poquito más larga porque vamos a coser con esta hebra el bracito al cuerpo. Entonces sí, la hebra la vamos a dejar un poquito más larga y así nos habría quedado el bracito. Van a hacer otro exactamente igual como les decía, pero antes vamos a hacer los detalles que lleva en el bracito. Miren, lo mismo, ya lo hicimos en en las piernitas, ya lo hicimos en el cuellito, vamos a hacer lo mismo ahora en estas piezas. Miren, yo trato de buscar en donde está la unión de colores y allí empiezo. Y lo mismo, repito, aquí van a hacer 2 cadenas. Y van a hacer 3 medios puntos altos en cada puntito. Aquí van 2 cadenas, 2 cadenas y 3 medios puntos altos en cada uno de los puntos. Aquí va 1. Esas 2 cadenas equivalen al primer medio punto alto, entonces ya llevamos 2. Y aquí ya llevamos 3. Nos trasladamos al que sigue y vamos a hacer 3 medios puntos altos. Repito, lo mismo hicimos en las piernitas, lo mismo hicimos en la parte del cuello. Y lo mismo vamos a hacer en esta parte de la manguita, del bracito, como del guante. Y lo mismo vamos a hacer en la parte de arriba de la manguita. Así es que si ya lo hicimos una vez, pues después ya es muy fácil de realizarlo. Voy a hacer lo mismo, recuerden que al final se ubican en el primer punto, hacen punto deslizado, cadena para fijar y ya nada más pierden la hebra. Lo mismo, ya lo hicimos, ya no hay pierde, aquí ya lo hicimos. Lo mismo vamos a hacer aquí arriba, pero aquí arriba van a voltear su bracito. Ahorita les digo cómo, permítanme. Miren, como le hicimos anteriormente, aquí simplemente nos ubicamos en el primer punto. Punto deslizado, cadena para fijar, apretamos bien, dejamos suficientemente larga la hebra para esconder entre el tejido. Luego yo dejo mucho, no dejen tanto porque simplemente que no nos cueste trabajo ensartar la hebra y perder. Y así es como estaría quedando esta parte, vean.
Vamos a hacer lo mismo, pero aquí sí el bracito tiene que estar ubicado de esta manera. Cuando hicimos el guante pusimos el bracito así. Acá no, acá tiene que estar así para que quede bien acomodadita como holancito que lleva en la manguita. Miren, aquí se acuerdan que aquí dejamos nuestros... Aquí no, el guante lo hicimos así, pero aquí tiene que ser de esta forma, Introducimos de esta forma y vamos a hacer exactamente lo mismo, amigas. Exactamente lo mismo que hicimos ya en las piernas, en el cuello y en el guante. Muy bien, amigas, pues llegamos al final de este tutorial. Yo siento que avanzamos un buen. Ya tenemos el brazo, ya tenemos el cuerpo, ya tenemos los brazos. Por ahora nos vamos a quedar así, amigas. Saben que no puedo subir videos muy largos. Hasta aquí nos quedamos por ahora, pero vamos a seguir muy pronto. Así es que vayan avanzando, que lo antes posible vamos a continuar ya con la cabeza, con el cabello, y vamos a ver qué tanto avanzamos en el siguiente tutorial, amigas. Pues les agradezco mucho el apoyo al canal. Por favor, no dejen de etiquetarme, compartan el canal con todo el mundo, no se olviden dar like, que con eso la verdad apoyan muchísimo al canal, dando like, comentando. Acepto todas las sugerencias que ustedes tengan. Si tienen dudas, háganmelas saber, que yo estaré muy complacida de poderles ayudar en lo que a mí me sea posible. Muy bien, amigas, por favor les pido que se cuiden mucho. Nos vemos muy pronto y bye.